Buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos una vez más aquí llevando la enseñanza de Marcos en su capítulo 5, el versículo 1 en adelante, que empezamos el miércoles pasado. Y hoy estaremos viendo del versículo 3 en adelante. Queremos agradecerles a cada uno de los que se conectan y damos gracias a Dios por llegar hacia sus hogares y poder una vez más estar trayendo esta enseñanza. Estamos gozosos por el Día de Madres, el día domingo. Nos gozamos por la bendición, ¿verdad?, de poder compartir con las madres, y esperamos que hayan sido bendecidas y de haber tenido un día lleno de gozo en su día, ¿verdad? Sabemos que todos los días es Día de las Madres, pero ¿por qué no establecer un día? Y claro, los Estados Unidos es el segundo día el segundo domingo del mes, y en nuestros países en su mayoría es el 10 de mayo, pues que hayan sido bendecidas ese día. Y hoy pues no es la excepción de bendición en lo que en la enseñanza se refiere. Vamos a orar en esta hora para que sea el Señor el que nos guíe y tome control de todo lo que vamos a llevar esta noche a través de la enseñanza de Marcos capítulo 5. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias una vez más, Padre Eterno, por permitirnos traer la enseñanza en tu palabra, Padre Celestial. Te pedimos de una manera especial que la podamos poner en práctica cuando fuese necesario. Atamos y reprendemos todo lo que quiera quitar la bendición de la cual tú ya tienes establecida para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios mío, porque sin tu ayuda no podemos. Espíritu Santo, desciende de una manera especial y que podamos, Dios mío, hacer el trabajo que tú quieres. Gracias, Señor Jesucristo, porque sigues vigente en nuestros corazones y en nuestra vida. En el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, seguiremos, ¿verdad?, con la enseñanza de Marcos capítulo 5, donde estábamos viendo, ¿verdad?, acerca que el endemoniado gadareno tenía sus moradas en los sepulcros. Él vivía en los sepulcros y estaba atado a cadenas, pero ninguno podía hacer nada con él porque tenía una fuerza tremenda, y él rompía las cadenas, rompía los grillos, todo por la fuerza que él tenía. Y en realidad estaba él apartado de la sociedad, no quería saber nada con la sociedad. Él vivía dentro de los sepulcros, valga la redundancia, una vez más, de lo que hemos visto. Y podemos decir que era un hombre, dice, que estaba poseído por un espíritu impuro. Residía allí y era instalado entre las tumbas. Estaba totalmente aislado. Se nos dice también que tenía poderes sobrenaturales, pero realmente, como sabemos y estudiamos el miércoles pasado, no vendían de Dios. Todo esto era acerca del enemigo, y era realmente un ser salvaje. Era un ser realmente con fuerza extrema y totalmente salvaje, en el cual nadie podía con él, pero en realidad era necesitado de la llenura del Espíritu Santo, era necesitado de la salvación y del toque del Señor Jesucristo. Nosotros vimos que el Señor Jesucristo sabía de antemano todo lo que Él era, pero vio en sí, en la vida de este hombre, un hombre necesitado. Y la verdad, Él tuvo compasión de él. De ahí dice: cuando vio Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. O sea que el Señor le estaba hablando al espíritu inmundo que estaba dentro de ese hombre. Y los demonios respondían que tenían, ¿verdad?, con ellos. Y dice así: fue el hombre el que se postró para adorarle. No el demonio, no el enemigo, sino que era el hombre. Y por eso el Señor tuvo compasión de ese hombre, como la tuvo de nosotros, dijimos el miércoles pasado. Le tenía miedo a Jesús. Podríamos decir que sufría de una esquizofrenia espiritual, de tener una personalidad dividida. Algunas veces era el hombre el que hablaba, y otras
el enemigo, el demonio. En la exclamación suya dice, en realidad es como si hubiera dicho, ¿qué tenemos en común tú y yo? Veamos la conversación ahorita en el capítulo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Imagínense. La respuesta de aquel hombre fue desconcertante, pero no era un error gramatical. Dijo, mi nombre es, indicando que estaba tratando de hablar, pero entonces los demonios asumieron el control y dijeron, somos muchos. Y el relato continúa en los versículos siguientes. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra, y había ahí una gran plata de cerdos, una gran plaga de cerdos, paseando junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la plaga, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Nosotros vimos, ¿verdad?, que ahí era el negocio bastante fuerte acerca de los cerdos. Entonces los demonios decidieron que el Señor los aventara a los cerdos, y estos cerdos se aventaron al abismo. Aquí se nos presenta un suceso tremendo. Los demonios hicieron un pedido muy peculiar. Preferirían ir a parar a los cerdos que al abismo. Antes de continuar, diremos algo sobre la posesión demoníaca. 1. No solo el Evangelio de Marcos, pero toda la Biblia ofrece testimonios muy definidos sobre la realidad de los demonios por parte de aquellos que aceptan la autoridad de las Sagradas Escrituras. Debe de haber una aceptación de la realidad de la existencia de los mismos. Los demonios fueron especialmente evidentes durante la vida y actividades de Jesús, pero por supuesto no estuvieron restringidos a este periodo. Por cierto, justamente en nuestra época vemos nuevamente un resurgimiento y manifestación de los mismos, y al respecto podrían citarse muchas ilustraciones de la vida real, los cuales nosotros tenemos que estar bien precavidos, ¿verdad?, y bien audaces en el Señor en cuanto a ello, cómo se presentan, cómo se manifiestan, cómo a veces hacen situaciones para que el cristiano entre en miedo y entre en situaciones en las cuales pueda estar viendo todo de una manera muy, ¿cómo decirle?, espantosa. Pero en realidad, para los que tenemos que los que nosotros tenemos al Señor, tenemos que afrontar todo esto. Por alguna extraña razón procuran habitar en la humanidad y buscan manifestar su naturaleza mala. Fíjese bien, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque dice que por alguna razón procuran habitar en la humanidad y buscan manifestar su naturaleza mala a través de seres humanos. Son extremadamente inquietos. Esta descripción que encontramos, dice, en Lucas capítulo 11, 24. Escuche bien, esto lo puede estudiar usted en Lucas capítulo 11, 24. Es clara cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso. Y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Mucho cuidado con ello. ¿Acaso no es la característica de todo el mal, incluso de los malvados? Aquí podemos ver la inquietud y el desosiego de buscar cómo expresarse. Característica de la naturaleza maligna. Los espíritus buenos nunca procuran tomar posesión de los seres humanos. El Espíritu Santo es la única excepción, y Él solamente habita en los creyentes. El Espíritu Santo habita en nosotros. Recuérdese que cuando nosotros nos convertimos al Señor, fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros desde que nos convertimos. Y por eso, cuando nosotros
queremos decaer o cuando nosotros queremos desmayar en cualquier situación, es bien importante que nosotros vayamos rápidamente al auxilio del Espíritu Santo para que Él siga compenetrando nuestras vidas. Y de ninguna otra manera, ningún espíritu maligno haga situaciones en nuestra humanidad, porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y Él no permitirá que nada de lo que el espíritu maligno quiera hacer en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros estemos en hincapié en buscar el auxilio del Espíritu Santo. Porque realmente nosotros, Dios nos llama, Dios nos escoge, el Señor Jesucristo nos da la salvación y el Espíritu Santo nos sella. Y es por eso que habita en nosotros. Y de esa manera nosotros siempre tenemos que estar agarrados de la mano del Señor para que el Espíritu Santo habite en nuestra vida. Y así dice acá. ¿Acaso dice, no es esta la característica de todo el mal, incluso de los malvados? Aquí podemos ver, dice, la inquietud y el desosiego de buscar a otro, de buscar cómo expresarse. Característica de la naturaleza maligna. Los espíritus buenos, dice, nunca procurarán tomar posesión de los seres humanos, porque el Espíritu Santo es la única excepción y Él solamente habita en los creyentes. Pero tan verdaderamente como Él mora en los creyentes, así también los demonios pueden poseer a los que no son salvos. Los demonios no pueden poseer a los salvos. Amén. En la primera carta de Juan 4:4 se nos dice que Él está en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo está en nosotros. Es mayor que el que está en el mundo, o sea, el enemigo. En consecuencia, queda claro, dice, que un hijo de Dios no puede ser poseído por el demonio, al menos que se descuide espiritualmente. En este incidente, los demonios prefieren ir a una gran para de cerdos antes que el abismo. Es interesante observar este detalle. El número 5. Estos seres deberían ser llamados demonios y no diablos. De ninguna manera. Solamente hay un diablo y ellos son llamados espíritus impuros por causa de su naturaleza. Las Sagradas Escrituras no nos explican su origen. Todo lo que pudiéramos decir sería muy especulativo porque no hay algo claro que la palabra diga. Parecen existir en gran cantidad. Son emisarios del enemigo en gran cantidad. Los demonios están bajo el control del enemigo, o sea, de Satanás. Dice esto que no especularía, porque aquí es una opinión. Cuando Satanás cayó en el pecado, en los cielos hubo ángeles que le siguieron. Habiendo dicho esto, ya no aventuró más opiniones. Ya no aventuró más en las opiniones. Su propósito es la perdición. Fíjese bien, el propósito del enemigo y todos sus seguidores y todo lo que a él pertenecen es la perdición. Es la perdición que quiere para los que somos creyentes. La ruina, la destrucción. Y no solo de los creyentes, sino de toda la humanidad. Lo único que a veces el que no conoce del Señor no puede entender esto. Como un día nosotros no lo podíamos entender. Porque lo que quiere es la perdición, la ruina, la destrucción del ser humano. Ellos ciertamente trabajan en el programa del enemigo. Número 10. Hay ejemplos actuales de posesión demoníaca. Tenemos adoración al enemigo, no muy lejos de nuestros barrios. Y hay incluso un buen número de personas de alto nivel intelectual y de todos los niveles que en realidad están en estos movimientos, implicados en una dicha o más bien mala adoración. Ellos dicen haberlo encontrado y les dan la razón. El propósito que el enemigo tiene es estar preparando a seres para ofrecer una cierta realidad para ellos, de los que le adoran, una cierta realidad de verdad, pero realmente es todo lo contrario. Y esto es lo que realmente a veces muchos se encuentran, en lo que es realmente una realidad falsa.
El Señor Jesucristo tiene poder sobre los demonios. Esa es la gran lección que tenemos que aprender. Que el Señor Jesucristo tiene poder sobre los demonios, sobre toda la maldad, sobre todo lo que no es de Dios. El Señor Jesucristo tiene el poder para destruir, para arrebatar y para aplastar todo aquello que no es de Dios. Y nosotros tenemos el poder en el nombre del Señor Jesucristo también para aplastar y derribar todo lo que nos quiera destruir, todo lo, como dice acá, todo lo que nos quiera destruir, todo lo que quiera traernos perdición y todo lo que nos quiera traer ruina. Nosotros tenemos el poder y la autoridad para destruir y derribar todo eso. Amén. El Señor Jesucristo tiene poder, como dijimos, sobre todo ello. No hay ningún motivo, dice, para que un creyente tenga temor hacia los demonios, sino más bien adoptar alguna noción, dice, para que nosotros tomemos el poder y poder destruir todo esto. Si alguna vez te sientes molestado por ellos, entonces pídele al Señor Jesucristo que te libere de toda esa opresión. Ellos han sido expulsados en su nombre y siempre debemos de recordar que mayor es Dios y poderoso es Dios sobre todas las cosas, y a la vanguardia la sangre del Señor Jesucristo. Recuerda bien que en la actualidad muchos viven temiendo acerca de ello, pero cada uno de los que le conocemos al Señor debemos reprenderlos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y si en caso hay miedo por estas situaciones, es una falta de fe al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tener toda la fe y toda la confianza que el Señor nos da el poder para destruir lo que nos quiera destruir, para derribar todo lo que nos quiera derribar y para aquello que nos quiera hacer decaer. Porque una vez que el creyente decae, que el creyente deja de tener fe, que el creyente se aleja, es una presa fácil para todo lo que estamos viendo. Amén. Entonces, si nosotros creemos que en alguna manera ellos pueden controlar, nosotros debemos de realmente orar al Señor y realmente buscar consejería espiritual para que nosotros tomemos el poder para poder derribar cualquier situación que el enemigo y sus secuaces quiera hacer en nuestras vidas. Amén. Porque debemos de recordar que todo lo que es del enemigo es verdad, pero tiene que ser destruido con el poder del Señor Jesucristo. El Señor Jesús tiene el máximo poder sobre ellos. Eso lo debemos de recordar siempre. Nosotros también podemos ver que es sorprendente la reacción que tuvo la gente de Gadara, que vino a Jesús para rogarle que se fuese de esa región. Parece que les convenía tener a sus cerdos que tenerle a él. Realmente, como estaban muy en su apogeo de negocio, para ellos les convenía más el negocio de los cerdos que lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Por eso dice que parecía como que los gadarenos les convenía tener cerdos que tenerle a él. Pensando en nuestro tiempo, dice, esa sería una cuestión para provocar un examen de conciencia. Porque hay muchísimas personas que prefieren tener otras cosas, algunas de ellas de un valor equivalente a los cerdos en el tiempo de los gadarenos, que tener a Cristo. Hay muchas personas en la actualidad que prefieren tener lo material, que prefieren tener sin fin de cosas, que primero tener al Señor Jesucristo. Un ejemplo de esto es de cuando nosotros ponemos en la balanza en primer lugar o damos prioridad a otras cosas que al Señor Jesucristo. Esto nos quiere dar a tipificar en ese tiempo. Ellos preferían tener el negocio de los cerdos que tener el tiempo con el Señor Jesucristo. En la actualidad tal vez no son los negocios de los cerdos, pero pueden ser otras cosas equivalentes a lo de ese tiempo de Gadara.
En este momento la prioridad en todas las circunstancias tiene que ser el Señor Jesucristo. Y claro, alguien me podría decir, pero no solo en este tiempo, tiene que ser siempre. Definitivamente, tiene que ser siempre que nosotros debemos tener la prioridad en el Señor Jesucristo, en todo lo que es de parte de Dios, en todo lo que viene del Espíritu Santo. Es inminentemente cierto, pero creo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo crucial para hacer un examen de conciencia para todos, de lo que nosotros hemos priorizado antes que el Señor Jesucristo. Por esa razón digo, este es el tiempo que nosotros debemos de examinarnos y poner en la balanza que le habíamos dado prioridad. Y como a veces decimos en los términos contables, borrón y cuenta nueva. Todo lo pasado es pasado, ya quedó atrás, pero ahora estamos viviendo una etapa nueva. Y es donde yo siempre desde el inicio de esta época, ¿verdad? De incertidumbre, dije, es el tiempo agradable hacia Dios. ¿Por qué agradable? Porque para los que estamos haciendo cuentas y estamos resumiendo nuestro balance de las situaciones, el porcentaje que debemos de tener es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque este es el tiempo agradable delante de Dios para nosotros ponernos a cuentas, y lo que no habíamos hecho, hacerlo. No estar pensando qué pasó antes de este momento de incertidumbre, ya pasó. Ahora tenemos que ver el momento de ponernos a cuentas en todas las áreas y dar un nuevo inicio. No tomar el ejemplo de los gadarenos, que preferían los cerdos o el negocio de los cerdos o qué sé yo, que tener a Cristo. Dejemos todo lo demás y prefiramos tener a Cristo en nuestro corazón, porque de ahí, como la palabra dice, todo vendrá por añadidura. Lo creamos o no, pero así es. Estamos casi por concluir este capítulo, bueno, no el capítulo, sino que esos versículos del capítulo 5. Sé que se nos hace corto, pero en sí las grabaciones por medio de la cibernética no pueden ser muy extensas. Sé que algunos quisieran, como yo, seguir más. Yo quisiera terminar tal vez 1 hora de estudio, pero la verdad a veces la red está muy saturada y tenemos que ser sabios para poder manejar también la cibernética. Es por eso de que el tiempo se nos va rápido. Quisiera continuar, pero ya casi estamos por concluir. Seguimos rapiditamente ya en la conclusión, ¿verdad? Que ellos querían equivalentemente tener el negocio de los cerdos o los cerdos que tener a Cristo, pero nuestro caso es diferente. Nosotros queremos tener al Señor Jesucristo. Nosotros también podemos ver que estuvo estrechamente relacionado con el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Y vamos a leer del capítulo 21 al 28. Escúchese bien. Este fue un milagro muy significativo relacionando a la resurrección de la hija de Jairo. ¿Okay? Y con esto vamos a concluir para el miércoles siguiente, ver lo que sucedió. Dice así: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, y él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hija está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado
Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Fíjese qué impresionante. Ahí nos vamos a quedar en el relato del milagro de la resurrección de la hija de Jairo y de la mujer con flujo de sangre, en la cual tocó, solamente tuvo que tocar, bastó con tocar el manto del Señor para que ella fuese sana. ¿Qué es lo que es basto para que nosotros tengamos el favor de Dios? El favor de Dios está con usted y está conmigo siempre y cuando lo querramos. El favor de Dios está presente y está vigente en nuestras vidas. Busque el favor de Dios en sus vidas para que no nos llenemos de renegar o de ver las cosas contrarias o adversas como algo que no es producente, sino que viendo el favor de Dios y teniendo el favor de Dios, nosotros todo aquello que pueda ser contrario se vuelva a nuestro favor y producente, no en contra, sino producente a nuestras vidas. Recuerde, y le dejo con esto en su corazón: para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Aunque usted ahorita no lo pueda ver, aunque usted no lo pueda asimilar, pero algo yo estoy seguro por medio de la palabra, que todas las cosas, escúchese bien, para los que amamos a Dios, obran para bien. Y tenga por seguro de que el favor de Dios, siempre y cuando usted lo quiera o yo lo quiera, está con nosotros. Y podrán hacer o podrán venir tantas cosas adversas o circunstancias que aparentemente nos vayan a hacer mal, pero al contrario, nos van a hacer el bien, porque todo obra para bien a los que le amamos. Espero le haya gustado la palabra del Señor a través de la enseñanza de Marcos. Y nos veremos el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Es un gusto y es un gozo para mí poderles saludar en esta noche. Sean bendecidos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque tú nos enseñas que sigue vigente tu compasión y que nosotros debemos de tener la prioridad hacia ti y que eso nos va a hacer llegar a ti y tener, Dios mío, tu poder y todo lo que es de ti en nuestro lado, Señor, para poder vencer, para poder destruir, para poder derribar y ser levantados en tu nombre, Señor. Declaramos en esta noche que estamos levantados en tu nombre y que somos de ti, Padre eterno, y que tú estás a nuestro favor, Señor. Y declaramos en esta noche que todas aquellas oposiciones y todo lo que está pasando, Señor, o todo lo que el enemigo o el hombre, quien sea, Señor, quiera hacer, va a ser para nuestro favor, para nuestro bienestar, porque te amamos, Padre Celestial. Gracias, Dios mío, porque estamos viendo resultados en medio del caos, estamos viendo resultados positivos, llenos de ti, Padre Celestial, llenos de bendición, Padre Eterno. Gracias por ello, Señor. Bendecimos, Dios mío, todos aquellos que creemos, Padre Eterno. Bendecimos nuestras vidas y realmente declaramos, Señor, que tú estás con nosotros. Bendecimos de una manera especial para todos aquellos que creen que tú tienes, Dios mío, el poder para hacer, Padre Celestial. Yo me uno a ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra en la enseñanza en esta noche. Pasen una muy buena noche y nos miraremos el próximo miércoles. Hasta luego.